Tal como acabas de ver en la miniatura, estamos haciendo muchos videos correspondientes a los protagonistas que ganaron el Mundial de Qatar hace algunos meses. Y el día de hoy queremos hablar de Montiel. Y la pregunta que te voy a dejar pendiente es, ¿está Montiel condenado a quedar en la historia? Desde ya te animo a que participes en los comentarios, suscríbete si es que aún no lo estás para participar más de lleno en este debate. Y por supuesto, bien digo, no olvides dejar tu like y de esa manera poder llegar a más personas y hacer más abundante todo este análisis. En mi caso yo voy a responder que sí, sí está en la historia. La pregunta es ¿en qué lugar? Y eso es lo que planteo en este video para poder discutirlo contigo. ¿Cuánta relevancia tiene un penal en una final de una Copa del Mundo? Entendiéndose que Montiel, después vamos a hacer un debate correspondiente a qué lugar tiene Montiel como jugador. Si tú me preguntas a mí, yo creo que Montiel es un buen jugador y no más, desde el punto de vista del talento, de las habilidades, de la técnica, etcétera. ¿Por qué digo esto? Yo creo que si Montiel tuviera mejor calidad o fuera un mejor jugador, está claro que para la edad que tiene y el rendimiento que ha dado hasta ahora en el fútbol europeo, si fuera un mejor jugador, probablemente jugaría en un mejor equipo. Y hasta este momento está jugando en un Sevilla que es un equipo competitivo, es un equipo bueno, es un equipo con proyectos ambiciosos, pero a mi juicio de segunda línea. Cuando digo de segunda línea me refiero a proyectos que no tienen ninguna intención de pelear la Champions ni ganar su liga interna, sino en ganar básicamente la Europa League. De hecho, si analizamos los datos de los últimos años, el Sevilla se ha convertido en el jefe, en el rey de la Europa League, ya ganando 6 o 7. Desde ese punto de vista, bien digo, Montiel a mí me parece que es un buen jugador. Ahora bien, ¿cuál es su lugar si lo tenemos que trasladar a aquel hombre que metió el penal decisivo para levantar la tercera Copa del Mundo de Argentina? Hay jugadores a los cuales hicieron su carrera o saltaron al Olimpo en sus carreras a través de penales. Y otros incluso dejaron y bajaron ciertos escalones por lo mismo. Te voy a dar un nombre. ¿Te acuerdas de Grosso? Te refresco la memoria. Alemania 2006, final Italia-Francia. Es cierto que esa final, por ahí muchos más la van a recordar como la final del cabezazo de Zidane en la última etapa de Zidane como capitán del conjunto francés. Pero Grosso estuvo a cargo de meter el penal decisivo y pasó a la historia de esa Italia que ganaría su cuarta estrella. Por otra parte, tenemos el caso de Trezeguet, un gran jugador que hizo historia claramente con Francia. De hecho, los argentinos lo suelen recordar muchísimo por su etapa en River. Pero por sobre todas las cosas, una marca grande que queda en la carrera de Trezeguet es ese tiro penal en la final del 2006, reventando el travesaño. Los penales en las finales pueden llevarte a la gloria o pueden hundirte en la miseria. Vamos a ver otro caso. Achraf Hakimi. Tal vez no tiene mucha relevancia desde el punto de vista de lo que significa ese penal, entendiéndose que fue una tanda de penales entre España y Marruecos, donde Marruecos llegó hasta los cuartos de final. Después superó a Portugal, llegó a semifinales y fue superado por Francia. Pero en esos octavos de final, Hakimi convierte el penal más importante de la historia de Marruecos, entendiéndose que se trataba del primer país árabe en llegar a los cuartos de final de una Copa del Mundo. ¿Tiene relevancia un penal? Sin lugar a dudas. Y está la otra cara que te comentaba. Juan Fran, Atlético de Madrid, Champions del año 2016. Va Juan Fran con la posibilidad de mantener en carrera a su equipo y levantar la primera Champions de su historia. Pumba, va al travesaño. El siguiente penal, Cristiano Ronaldo convierte. 20 minutos después, Real Madrid estaba levantando la 1ª. Messi contra Chile. Convirtió el 2015, se le va su penal el 2016. Tras cartón, Messi anunciaba ante el mundo su retirada de la selección. Está claro, después obviamente cambia la historia y ya sabemos cómo es. Messi vuelve y de qué forma. Está claro que los penales no son casualidades. El que diga que es casualidad, claramente no ha visto cómo son las finales.
Tal vez no importa tanto el talento, tal vez no se reduce tanto a una cuestión específica de juego, pero claramente también es parte del juego y se tiene que tener en cuenta a la hora de saber cómo se van a determinar los partidos. Desde ese punto de vista, entonces los penales podríamos decir que te llevan a ser un héroe, un prócer, un jugador destacado, alguien que puede pasar la historia, o te hundes en la miseria. En el caso de Montiel, yo creo que si vamos a analizarlo en cuanto a sus características o lo que mostró en la Copa del Mundo, su recorrido, yo creo que fue más un jugador de complemento. Si me preguntas entre si fue esencial, importante, complemento o no o poco importante, yo creo que no fue esencial, es decir, no creo que Argentina estuviera a un Montiel de salir campeón de la Copa del Mundo desde el juego, desde cómo enfrentó los partidos, de cómo se jugó. Tampoco creo que su recorrido haya sido importante, entendiéndose que era el suplente de Molina. A mi juicio, Molina creo que hizo un gran campeonato. Lo vamos a estudiar más adelante en otro video de Todo Gol, repasando cómo fue la performance o el rendimiento que mostró Molina en la Copa del Mundo. Pero desde el punto de vista de lo que hizo Montiel, yo creo que fue un jugador de complemento. Por supuesto, te pido tus comentarios en la caja de comentarios y opina con respecto a cuál crees tú que fue la calificación, bien digo, que hay que mostrarle a Montiel. Si fue un jugador importante, un jugador esencial, un jugador de complemento, o fue poco relevante lo que fue esta Copa del Mundo para Argentina. Pero hay otra cosa que yo me quedo con Montiel, que para mí cada vez le voy dando más importancia hasta el punto de vista de dejar un poquito de lado el talento. Y mira lo que te digo, que es la fortaleza mental. Llámalo como quieras, cojones, huevos, valentía. Yo lo traduzco como tranquilidad mental, como ese apoyo esencial que tú necesitas. Y desde ese punto de vista, yo si tuviera que categorizarlo en una sola palabra, diría que es impronta. Si nos vamos al diccionario, impronta se define como aquella persona que posee esta cualidad de impronta, aquella persona que tiene la capacidad de poder arrastrar o cambiar el resultado de algo a partir de sus acciones, o algo así como transmite la idea del diccionario. Y yo creo que Montiel hizo eso. Un jugador, insisto, bueno, tal vez no crack, tal vez no un gran jugador de grandes ligas, pero con lo suficiente tranquilidad mental de decir, este es el quinto, este es el mío, y lo voy a convertir. Yo creo que para lograr ese estado se necesitan dos cosas, y me da la impresión de que en el conjunto argentino estuvo. Primero, la tranquilidad mental del jugador propio. Hay jugadores que son cracks, pero que estas situaciones les quedan grandes. Y no digo de que sean unos pechos fríos, rugones, qué sé yo, que creo que es muy despectivo. Simplemente tal vez los superan las circunstancias. Son seres humanos, puede pasarles. Se pueden ver superados por las circunstancias. Y en el caso de Montiel, yo lo vi muy tranquilo, sinceramente. De seguro estaba con los nervios de todo un país detrás, etcétera, etcétera, y lo que significaba levantar la tercera para Argentina. Pero más allá de eso, yo lo vi muy relajado y lo vi muy confiado. Y segundo, lo vi con una paz que me llamó la atención en todos los jugadores argentinos, sobre todo en Montiel. Y creo que eso no es casualidad. Yo creo que eso tiene que ver mucho con el proyecto mismo. Y no solamente de cómo los compañeros bancaban el proyecto, de cómo los jugadores bancaron el proyecto de Scaloni y a su vez, no sé si fue desde el principio, pero con el tiempo, y esto quedó refrendado en la Copa del Mundo, me da la impresión de que tanto la prensa, el periodismo y los propios hinchas argentinos respaldaban 100% cómo se estaban haciendo las cosas en el proyecto de Scaloni, independiente de cómo resultaran las cosas. Eso me fijé sobre todo en la primera parte, en el primer partido contra Arabia. Argentina perdía y no fue una trituradora periodística la que pasó con Argentina o por parte del periodismo hacia los jugadores argentinos. Yo vi que habían dudas, vi que había eh, críticas, por supuesto, análisis con el resultado, que siempre está bien, por supuesto, analizar, pero no vi críticas exageradas, simplemente muchos lo tomaron como un tropiezo y después empezaban las llamadas finales de 32 avos de final, entendiéndose que esos dos partidos que faltaban en el grupo había que ganarlos sí o sí. Entonces creo yo que lo de Montiel se suma la tranquilidad, la calidad de jugador, por supuesto que hay que tenerla, y sobre todo la fortaleza mental. Entonces la pregunta que te quiero dejar a ti, ¿Montiel entra en la historia argentina? Sin lugar a dudas. ¿Cambió la historia de Argentina? Yo creo que no. ¿Cambió la historia de Montiel y su legado en la selección? Sin ninguna duda. Por supuesto me interesa saber cuál es tu opinión
Déjame tus impresiones y tu análisis en los comentarios, suscríbete si es que aún no lo estás y no olvides que mi opinión vale lo mismo que la tuya.